Hey, hola, ¿qué tal? Bueno, pues este video es para hablar de la cocaína, tanto el origen de la cocaína, su biología, sus procesos de fabricación, vía de ingesta, presentación, historia, mecanismo de acción y patologías y complicaciones. Esto básicamente, así como un poco de tratamiento y pues ya básicamente es eso. Vamos a hablar tres personas sobre esto. Yo voy a empezar hablando sobre qué es el origen y qué es la biología, así como su proceso de fabricación. Todo esto es con fines de informar a la gente, no para que la gente lo haga o lo replique. Todo es para fines informativos puramente. Bueno, para empezar, vamos a hablar del origen de la cocaína. Esto tiene su origen en la planta de coca, o por su nombre científico, Erythrocyllium coca. Este arbusto es nativo de las regiones de Sudáfrica, principalmente Perú, Bolivia y Colombia, donde se cosecha más cocaína. Estos fueron plantados hace al menos 3.500 a 8.000 años. No sé un registro exacto, pero es una estimación que se tiene. Eh, el aislamiento del alcalinoide principal bajo el nombre bajo Friedrich Gackel, que lo llamó eritroxilina, fue en 1855. Todo esto fue cuando extrajo por primera vez lo que tenían las hojas de coca, y fue el nombre que le dio, la eritroxilina. En 1860, su alumno, Albert Niemann, refinó el proceso que había hecho su maestro. Todo esto para su tesis doctoral, y ya fue cuando él mismo le dio el nombre de cocaína. Así fue como se conoció y se empezó a utilizar tanto para fines médicos como anestésico y estimulante, como posteriormente para droga. La cocaína es un alcaloide tropano natural. Esto porque es extraído de las plantas de coca, con la fórmula química de C17H21NO4, específicamente del metil éster benzoilegonina levogiro. Este se produce en las hojas de esta planta andina mediante biosíntesis a partir de aminoácidos como lo son la ornitina y fentalanina, involucrando enzimas como la cocaína sintasa que forman su estructura esteroide, que es como un anillo con un éster benzólico y un grupo carboxilato metílico. De ahí viene su nombre de metil éster lecognina leborigo. Bueno, el proceso de fabricación, esto lo decimos para información, no para que la gente lo pueda replicar. ¿Por qué? Porque crear cocaína básicamente es un proceso ilegal, al menos dentro de México. Fuera, no estoy seguro, pero en la mayoría de países es ilegal. Para empezar, el tipo de fabricación que tiene la cocaína es para transformar un alcaloide crudo en clorhidrato de cocaína pura. Esto básicamente con las etapas de extracción, purificación y cristalización con sustancias químicas como lo pueden ser la gasolina, ácido sulfúrico, permanganato de potasio, amoníaco y éter, los cuales producen entre 1 y 1,8 kilogramos de base por tonelada de hoja seca de coca. Y ahora, las etapas de la fabricación. Repito, esto solo por información, no para que la gente lo haga. Los cuales primero se crea una pasta base. Estos son más, ya que las hojas son maceradas con gasolina o queroseno para alcalinizar y extraer alcaloides. Esto se desifica con sulfúrico y se filtra y precipita con alcali, obteniendo una base cruda con impurezas. Ahora, para la base de coca, la pasta se oxida con permanganato de potasio para eliminar impurezas, se disuelve en agua, precipita con amoníaco formando base libre de aceitosa. Base libre aceitosa. Ya tenemos nuestra base de la coca. Y ahora el clorhidrato final, que es ya la cocaína final, la que se llega a vender, aunque luego se combina con otras cosas. Para empezar, la base se disuelve en solventes como lo pueden ser la acetona o éter y se acidifica con clorhídrico para cristalizar el polvo blanco soluble, secándose para empaque. Normalmente, esto lo digo por gente que me ha contado. Yo no consumo este tipo de sustancias, cabe aclarar, pero gente que me ha contado que la cocaína puede venir incluso mezclada este, con otras sustancias que no son específicamente el coca.
Pero bueno, esto ha sido por todo el proceso de fabricación, biología y origen. Ahora pasamos con mi compañero para que les Ahora explique lo vamos a hablar siguiente. de las vías de ingestión. Primero vamos a tener la vía nasal, que es un método más habitual para la cocaína en polvo mediante la inhalación. Después vamos a tener la vía intravenosa, intramuscular y subcutánea. En este la cocaína se disuelve y se inyecta directamente al torrente sanguíneo para tener un efecto inmediato y potente. Después vamos a tener la vía pulmonar, en donde se calienta la cocaína y se aspira el vapor de la misma. Esto frecuentemente es en su forma de crack o base libre. Después vamos a tener la ingestión oral, que esto implica masticar las hojas de coca. Esto es una práctica tradicional en algunas regiones de América del Sur, aunque también se puede consumir mediante una pasta que se coloca directamente en las encías. Ahora vamos a hablar de las presentaciones. Tenemos la presentación en polvo, en pasta y en piedra. Esta generalmente se vende en paquetes de 1 gramo y puede estar adulterada con diversas sustancias como el fentanilo. Hablemos un poco de historia de la cocaína. La historia de la cocaína comienza hace miles de años, en donde los pueblos andinos como los incas masticaban hojas de coca para soportar el frío, la altura y el cansancio. Su uso era controlado y exclusivamente para rituales. Cuando los españoles llegaron a Perú en 1532, rompieron ese uso ceremonial y dieron las hojas de coca a los indígenas, obligándolos a trabajar en las minas para mantenerlos activos y controlados. Después, en 1859, el químico alemán Albert Niemann aisló por primera vez la cocaína de la hoja de coca. Para finales del siglo XIX se hizo popular en la medicina, incluso Sigmund Freud la recomendó antes de que se conocieran sus riesgos reales. En 1886, la hoja de coca llegó a ser un ingrediente de la Coca-Cola, lo que aumentó su fama, aunque poco después se eliminó por presión pública. Después, a inicios del siglo XX, su consumo creció y empezaron a verse daños y riesgos, por lo que muchos países comenzaron a regularla y prohibirla. En los años 70 y 80 volvió a popularizarse como droga recreativa, especialmente en artistas y personas con altos ingresos, y después su uso se extendió ampliamente. Para los años 90, los grandes carteles producían cientos de toneladas, convirtiéndola en una de las drogas ilegales más traficadas del mundo. Hoy, la cocaína es reconocida globalmente como una sustancia ilegal de alto riesgo y existen esfuerzos internacionales para prevenir su consumo. Yo voy a hablar sobre mecanismo de acción y patología. Debemos saber inicialmente que la neurona presináptica libera neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, entre otros. Voy a hablar específicamente de estos porque son los que voy a abordar durante todo el tema. Y todos estos neurotransmisores son funcionales y capaces de activar receptores en la neurona possignática. ¿Qué pasa con un neurotransmisor después de ser liberado? Este tiene tres posibles destinos. El primero es que se una a los receptores posignáticos, donde se produce su efecto o su acción, como la excitación, la inhibición y la recompensa, entre otros. Número 2 es recaptado por la neurona presignática. Básicamente, el neurotransmisor regresa para ser utilizado. Y la recaptación es un mecanismo de control para que la señal no sea exagerada o prolongada. Y este es el que nos importa para este tema. Número 3 es degradada por enzimas. Ahora, como primer mecanismo de acción tenemos la inhibición de transportadores y sabemos bien que la cocaína actúa principalmente bloqueando los transportadores de recaptura de tres neurotransmisores, que son los que mencioné anteriormente, la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Al bloquear estos transportadores, la cocaína impide que los neurotransmisores regresen a la neurona presináptica, por lo que se acumulan en la hendidura signática y sobreestimulan a la neurona prosignática. Ahora, ¿qué efectos derivados del aumento se dan del aumento de estos neurotransmisores? Primeramente, la dopamina. em, Debemos saber que es un neurotransmisor clave de la adicción y su aumento se da la euforia, la sensación intensa de recompensa, la motivación exagerada por repetir la experiencia. Y este se da en la vía mesolímpica, que va desde el área tegmental ventral al núcleo accumbens. Bueno, aquí es cuando el cerebro empieza a interpretar que que la droga es algo
extremadamente importante y que necesita depender de él. O sea, empieza este proceso de dependencia. Número 2, la serotonina. Lo que produce no es euforia, pero sí afecta el estado de ánimo, la impulsividad, la conducción emocional y la persona puede empezar a sentirse como emocionalmente inestable. Y finalmente tenemos lo que es la noradrenalina, que es el responsable de los efectos farmacológicos y de las complicaciones agudas de la cocaína. Este activa intensamente el sistema simpático, lo que nos ocasiona la hiperalerta, la taquicardia, la hipertensión, la agitación o ansiedad, el aumento de la presión arterial, la dilatación pupilar, la sudoración, el temblor, entre otros más. Ahora, ¿por qué la cocaína genera adicción? Bueno, la adicción se explica principalmente por la hiperestimulación repetida del sistema dopaminérgico. Con el uso continuo, el cerebro intenta compensar, primero reduciendo los receptores de dopamina para poder disminuir la producción natural de esta, lo que provoca que las actividades cotidianas que nosotros hacemos ya no generen placer. Y esto genera como resultado que la persona empieza a depender de la cocaína para poder sentirse bien, aumentando la tolerancia, la búsqueda incompulsiva de la droga y bueno, aquí es el núcleo del mecanismo de adicción. Ahora, otro mecanismo de acción tenemos la acción periférica, en donde la cocaína bloquea canales de sodio dependientes de voltaje en tejidos periféricos y esta actúa como un anestésico local, lo que disminuye la conducción nerviosa y puede producir arritmias, convulsiones, toxicidad cardíaca. Y número 4, también tiene efectos vasculares. Al aumento de la noradrenalina, se activan los receptores alfa 1, lo que produce una vasoconstricción potentemente marcada que puede ocasionar lo que es la isquemia del miocardio, los accidentes cerebrovasculares, la perforación del tabique nasal, el vasoespasmo coronario e hipertensión severa. En resumen, nosotros debemos quedarnos con que la cocaína bloquea los transportadores de la dopamina, la serotonina y la noradrenalina y aumenta exageradamente estos neurotransmisores. Lo que la dopamina no se da, este aumento se da en la vía mesolímbica, lo que genera la adicción, mientras que la serotonina y la noradrenalina modifican lo que es el estado de ánimo y activan el sistema simpático respectivamente. Con el tiempo el cerebro se adapta y necesita cada vez más droga, perdiendo la capacidad de sentir placer naturalmente. Ahora, finalmente, nosotros debemos entender que estos mecanismos son fundamentales. ¿Por qué? Bueno, pues muestran lo que la adicción no es una falta de voluntad, sino que es como una alteración biológica real producida por una droga que distorsiona pues los sistemas de recompensa, la emoción y el estado alerta del cerebro. Ahora voy a hablar sobre complicaciones. La intoxicación aguda por cocaína se caracteriza por manifestaciones de hiperactividad noradrenérgica y dopaminérgica, fundamentalmente. Estas afectan a los distintos aparatos y sistemas, como principalmente al aparato cardiovascular, que se presentan en forma de palpitaciones, bradicardia, taquicardia, hipertensión, arritmias como la fibrilación auricular, que es la más frecuente, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Esta última es la más frecuente en cuestión de muerte súbita por cocaína y también se da el infarto agudo al miocardio. En el aparato respiratorio se da lo que es la taquipnea, la respiración irregular y también voy a hablar sobre complicaciones debido al crack fumado. El crack fumado es básicamente como la cocaína en forma de piedra y así se fuma. Este provoca edema agudo del pulmón y el pulmón de crack de origen isquémico, dolor torácico inespecífico, tos productiva de esputo hemoctoico y a veces hemoctisis franca. Ahora voy a hablar sobre el aparato digestivo. En esta se presenta la anorexia, las náuseas,
vómitos, diarreas, así como también la más grave y rara de todas, y es de origen isquémico, son las úlceras gastroduodenales con hemorragia y perforación, así como también la colitis isquémica. En las complicaciones en el ojo se da lo que es la midriasis, la vasoconstricción conjuntival y la nistagmus. En las complicaciones neurológicas tenemos lo que es la cefalea, que es la complicación más frecuente. La ictus cerebral, que es, en algunos lugares la cocaína es la causa más frecuente de ictus en personas jóvenes. La hemorragia cerebral y convulsiones. En el sistema nervioso central se produce lo que es la ansiedad a medida que desaparecen los efectos euforizantes, la confusión, la irritabilidad, la euforia, las alucinaciones visuales y táctiles, las alteraciones en la percepción, las reacciones paranoides y convulsiones tónico-clónicas. Y cuando una mujer durante el embarazo consume cocaína, se dan estas complicaciones: alto riesgo de aborto, muerte fetal intrautero, abruptio placentae, prematuridad con inmadurez fetal, el recién nacido nace con menor peso y menor perímetro cefálico, y el síndrome de muerte súbita neonatal es demasiado elevado. Bueno, ahora toca hablar sobre el tratamiento. Este requiere de un enfoque integral que combine terapias conductuales, apoyo psicosocial y en algunos casos manejo farmacológico. Entre ellas está la terapia cognitivo-conductual, programas de desintoxicación, grupos de apoyo y terapia de grupo. Pero, ¿en qué consiste cada uno de estos? Bueno, pues las terapias cognitivo-conductuales conforman un grupo de técnicas psicológicas y psicoeducativas que actualmente estas se consideran como las de mayor efectividad en el tratamiento de la adicción de la cocaína. Su único objetivo es ayudar a la persona a reconstruir su vida. Y esta terapia cognitivo-conductual puede adquirir formatos tanto grupales, donde la persona comparte y reflexione con otras que sufren la adicción, o individuales, donde se interactúa únicamente con la terapeuta. La utilidad de estos tipos de terapias para tratar la adicción a la cocaína se da mucho en personas que demuestran un alto grado de conciencia sobre su enfermedad y su motivación por reconstruir sus vidas, por lo que se ha evidenciado que hay peores resultados cuando se aplican en pacientes que aún no terminan de aceptar verdaderamente que necesitan un cambio, y en menos en quienes rechazan la necesidad de recibir ayuda. Ahora bien, los programas de desintoxicación son esquemas psicoterapéuticos que buscan por medio de diferentes técnicas que la persona salga de la adicción a la cocaína y se involucre en una vida plena sin sustancias. Estos programas poseen 4 fases. La primera es la desintoxicación, seguida de la deshabituación, luego de la rehabilitación y finalmente la reinserción. La duración de este tipo de programas se determina de acuerdo a las características de la persona y cómo éste responde al tratamiento, pero como mínimo es de 6 meses. Y finalmente los grupos de apoyo y terapias de grupos. Estas reuniones duran alrededor de 2 horas y se asisten a ellas diariamente o varias veces a la semana. En las sesiones, las personas relatan sus sentimientos, pensamientos, experiencias y también escuchan los testimonios de otros que sufren la misma enfermedad. Esto consigue generar sentido de identificación, acompañamiento y apoyo, pero también de reflexión sobre las creencias y pensamientos que nos han llevado a buscar los efectos estimulantes y anestesiantes de la sustancia. A su vez, aprenden habilidades para relacionarse y técnicas de control de estímulos. Y los tratamientos más efectivos siguen siendo los que combinan terapia psicológica, acompañamiento profesional y el aprendizaje de nuevas rutinas y habilidades para manejar emociones y reconstruir la vida cotidiana. Ahora bien, durante el proceso de la desintoxicación, los profesionales recurren a ciertos fármacos para aliviar el síndrome de la abstinencia. Entre estos están el benzodiazepina, como el diazepam o el clonazepam, y otros fármacos con efecto sedante como la olanzapina o la risperidona, pero esto solamente durante el proceso de la desintoxicación, no más, que es aproximadamente
una duración entre 7 a 21 días. Y bueno, aunque hoy en día existen distintos tratamientos farmacológicos para la vida cotidiana, aunque hoy en día existen distintos tratamientos farmacológicos para poder tratar la adicción a la cocaína, aún están en fase de investigación, por lo que no hay una solución en forma de pastilla. Por ende, la terapia y el apoyo profesional siguen siendo la base del tratamiento.